Entonces, vaya, entonces ya estamos hablando de 3 fallecimientos en este lugar, en esta isla. Hey, ¿qué pasa, familia legendaria? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Chicos, como podrán ver, el día de hoy nos encontramos al sur de la Ciudad de México y, para ser más precisos, en Xochimilco, porque les prometí que íbamos a ir a un lugar muy interesante y totalmente diferente y ajeno a lo que estamos acostumbrados de ver. Pero antes de comenzar con el video, quiero mandarles un saludo muy especial a unos amigos que se acaban de suscribir a este canal, a esta grande. Así es, chicos, entonces el primer saludo va a ser para nuestro querido amigo Khaled Gómez. Khaled, bienvenido a este nuevo canal, a esta tu casa. Un gran aplauso para Khaled. Y también queremos mandar un saludo muy especial a Alex Galicia. Aquí tengo tu comentario, Alex. Alex Galicia, y a su querido hijo Ramsés Galicia, a este par de legendarios que también se unen a esta familia, a esta gran legión. Entonces, aplausos y un gran abrazo a estos legendarios que se unen a esta gran familia. Chicos, pues algo que no les mencioné tal vez es de que el día de hoy, para esta aventura aquí en Xochimilco, no vengo solo. El día de hoy me acompaña nuestro buen amigo Alex. Hola. Alex de Viajeros Sin Rumbo. Nada, hermano, muchísimas gracias por la invitación a tu canal, a esta aventura muy en particular el día de hoy, llena de experiencias y de emociones, creo yo, ¿verdad? Totalmente. La vamos a pasar súper genial, 5 horitas de viaje, pero que va a valer la pena. Así que los invitamos a todos tus suscriptores a que se queden hasta el final del video, por favor. Exactamente. Chicos, por si no conocen a Alex, él también nos acompañó brevemente en el video cuando fuimos a grabar la hamburguesa más picante de todo el mundo, ¿verdad? Y desde ahí prometimos, ¿verdad, Alex?, que íbamos a venir a grabar juntos una aventura interesante. Y ya llegó el día. Y el día de hoy, justamente, como bien lo mencionas, Alex, es un viaje en trajinera de 5 horas, porque vamos a ir a la misteriosa, mística, tétrica Isla de las Muñecas. Exactamente, chicos. Entonces, esto va a estar muy interesantísimo. Ya hace tiempo que yo quería venir. Hoy se presentó la ocasión, chicos, y pues aquí estamos, ¿verdad? Vamos a vivir la experiencia aterradora, porque se dice que es la isla más aterradora de México. Totalmente. Entonces vamos a ver de qué se trata, chicos. De hecho, también Alex va a documentar lo mismo para su canal, para que lo vayan a ver. Ya saben que en la descripción del video voy a dejarles su canal para que también vayan a darle mucho amor. ¿Vale, chicos? Andando. Chicos, ahorita acá nuestro buen amigo Khaled, quien es el guía, nos está explicando que tenemos que pasar a esta plataforma. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque hay un desnivel. Miren, tenemos que pasar. Más bien, la trajinera va a pasar así. Nosotros vamos a descender, tengo entendido, y nuestra trajinera va a pasar al otro lado. Miren qué interesante. Sin duda esto se empieza a poner cada vez mejor. Chicos, en este momento ya nos estamos acomodando en esta área de la plataforma, porque van a subirla. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Wow! Ok. Nos informa acá que podemos ir bajando. ¿Por dónde? Por aquí. Ok. Quiero que vean, chicos, la plataforma. Gracias, estoy bien. ¡Wow! Por acá. ¡Uf! ¿Qué tal, chicos? Estamos descendiendo. Vean. ¡Wow! Quiero que vean todo el mecanismo, cómo están subiendo. Nunca he visto algo similar. Muy interesante, sin duda, esto. Quiero que vean. Wow. Aquí ya el buen Alex está subiendo. ¿Ya nos vamos a subir? Ya. Ok. Y aquí vamos, chicos. Uf, ¿qué tal? Nunca he visto algo similar. Se siente extraño que te bajen. Vean. Wow. Wow, y de verdad que esta parte nunca la había conocido.
Prácticamente esto es nuevo para mí. De hecho aquí ya hasta el ambiente empieza a cambiar, chicos, ya se empieza a sentir más tranquilo, ya no hay tanta música. Muy interesante. Y pues realmente ya toda esta parte nos comenta acá nuestro buen guía Khaled que todo este apartado vendría siendo la zona ecológica de Xochimilco, ya que cuando nosotros llegamos a Xochimilco pues encontramos la zona turística, ¿cierto? Sin embargo, todo esto ya es la zona ecológica. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poder encontrar más fauna del lugar, patos, garzas, flor también de aquí del lugar. O sea, es una zona que ya está protegida y realmente muy tranquila. Quiero que observen, chicos, hasta esos muchachos se van a la escuela hasta en su trajinera. Sin duda alguna, pues es un estilo de vida bien ajeno a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? De hecho, en un video anterior ya habíamos platicado sobre Xochimilco, sobre de qué se trataban las chinampas, etcétera. Y si no lo han visto, por aquí arriba también se los voy a dejar para que lo vayan a ver. Digamos que esa es la parte turística, lo que generalmente las personas vienen a conocer acá de este lado. Pero digamos que esta es la segunda parte, por así llamarle, ya que pues vamos a ir a una zona más alejada, a la zona turística y por supuesto a la Isla de las Muñecas. Bien, chicos, algo que estamos aquí observando, esto que está haciendo esta chica se llama panga, es un puente flotante para que puedan pasar de un lugar a otro. ¡Qué interesante! Ahora sí que pues un puente flotante. ¡Qué interesante! ¿Ya ven? Ella vino de ahí y se trasladó hacia acá. ¡Wow! Chicos, y quiero que calen toda esta majestuosidad, de verdad que es inmenso. Ahora sí que todo este lago, no sé cómo llamarle, es sumamente precioso. Y tal cual nos los habían mencionado nuestro guía, pues aquí ya podemos apreciar parte de la fauna y flora, por supuesto, que hay aquí en este lugar. Vean nada más la inmensidad, es sumamente bello. ¡Wow! Y dime, Alex, ¿qué tal te está pareciendo esta parte de Xochimilco, esta parte ecológica? Ya que pues la primera parte es la turística y esta pues es la ecológica, como bien nos lo menciona nuestro guía. Está interesante, incluso estamos visualizando que las personas que viven alrededor, cómo se trasladan, incluso hemos visto cómo llevan un triciclo, cómo los escolares se trasladan, es su forma, su estilo de vida del día a día aquí, ¿no? Está muy interesante, muy emocionante y muy preocupante, porque estamos solos en medio de esta laguna, como le llamen aquí, estamos en medio solos, cualquier cosa que pase, no, acá ni modo, a nadar. Y ya veo que todo está en solitario, en silencio, una paz, una tranquilidad increíble alrededor de los animalitos, de algunas especies que están en nuestro alrededor. Muy bonita. Familia, pues ya prácticamente estamos por llegar a la famosa Isla de las Muñecas. Realmente todo el lugar se siente realmente calmado, tranquilo. Y pues bueno, aquí está la entrada, chicos. Nos hicimos aproximadamente 2 horas sin parar para llegar aquí. Entonces, como les había mencionado, son más o menos 5 horas de trayecto. ¿Por qué? Porque eran 2 horas llegar, tal vez 1 hora ahí en la isla y 2 horas de regreso, ¿vale? Ah, miren. Qué bonito. Un par de patitas ahí hermosos. Quiero que vean, chicos. Ahí está. La famosa isla. Y quiero que vean, no hay nada a nuestro alrededor. Solamente puras chinampas. ¿Ya vieron? Y pues nosotros aquí, explorando. Qué increíble. Vamos a ver qué tal.
Go, chicos, de verdad que el sitio es sumamente interesante y se han de preguntar, ¿y por qué existe una isla de las muñecas? ¿Qué onda, no? Bueno, les voy a contar la historia. Resulta que por allá de los años 1950, el dueño de este lugar, quien era el señor Julián Santana, él vivía aquí y se dedicaba principalmente a las hortalizas. Él vendía sus flores, sus cultivos en el centro de Xochimilco. En una ocasión, cuando él regresa de uno de sus viajes, de una jornada laboral, pues se encuentra una escena tétrica y resulta que justamente en la entrada de su casa había el cuerpo de una niña, la cual se había ahogado, debido a que pues una familia que pasaba por el lugar, al intentar cruzar de un lugar a otro, pues se cae la niña y desgraciadamente ella pierde la vida, se ahoga. En ese sentido, pues el señor Julián Santana relata que es acechado, ¿verdad? Y es acechado por el espectro de la niña tiempo después. Para que él estuviese tranquilo, vaya, se le ocurre empezar a colocar muñecas en su isla, vaya, ya que él pensaba que de esta manera la niña podría alejarse, otra vez podría entretenerse con las muñecas y él ahí lo dejara en paz. Con el paso del tiempo, pues él empezó a recolectar más y más muñecas, e inclusive muñecas que se encontraba en la basura. Y con el paso del tiempo también la gente le empezaba a donar muñecas, por lo que él logró recolectar cerca de unas 2000 muñecas y en la actualidad nos cuentan que ya hay un poco más de 4000, ya que estas pues fueron donadas, ¿no? Y realmente el sitio está repleto de ellas, está repleto totalmente de muñecas. Algunas inclusive pues ya quemadas por el sol con el paso del tiempo, llenas de telarañas, algunas con algunos insectos, otros animales. Realmente un sitio muy interesante. Desgraciadamente también el señor Julián fallece a causa de un paro cardíaco por allá del 2001. Y lo curioso de esto es de que encuentran su cuerpo exactamente en el mismo lugar en donde él había encontrado el cuerpo de la niña. Entonces es un hecho bastante interesante, es una coincidencia que muy pocas veces, es una coincidencia de una en un millón, ¿no creen? Otra cosa también que está interesante es de que después su sobrino de Julián se encarga del sitio, pero pues desgraciadamente él también fallece. Entonces, vaya, entonces ya estamos hablando de 3 fallecimientos en este lugar, en esta isla. Alex, pues, ¿qué tal esta experiencia en pues la isla, la famosa isla de las muñecas de Xochimilco? Mira, hermano, la verdad, para estar de día, ya son aproximadamente 4 de la tarde, eh, se siente una tensión muy, muy fuerte. Y la verdad que un ambiente un poquito pesadito, muy silencioso. Por cada esquina, cada rincón, vemos muchísimas muñecas de distintas formas. A algunas le falta alguna pieza, algunas están colgadas, ahorcadas. Y la historia que nos han contado coincide con la que nos contó el guía que nos trajo en la trajinera en la embarcación. Está interesante, pero más interesante si venimos de noche. De noche, chicos. De noche tiene que ser realmente la verdadera exploración, el verdadero reto extremo, diría yo. Exacto. Se dice que de noche cobran vida las muñecas. Es lo que se cuenta, se dice que ¿Te hasta... atreverías a venir? Pues sí, ¿qué tal si este video llega a cuántos likes? Unos 1000 likes, hermano, y venimos de noche. 1000 likes, chicos, y venimos de noche. ¿Les late? Entonces, denle mucho amor a este video para que Alex y yo nos vengamos a rifar aquí de noche y a ver qué tal la Dejen experiencia. su comentario de qué les parece el video hasta el momento y su experiencia si ustedes han tenido la oportunidad de venir aquí. Ya se la saben. Ahí está, chicos. Comenten, denle mucho amor para que también vengamos aquí de noche. De verdad que el lugar es muy interesante, chicos, encontrarte pues rodeado de tantas muñecas, algunas completas, otras incompletas, unas solamente los puros torsos. De verdad es una escena bien ajena a lo que estamos acostumbrados de ver, totalmente. Pero realmente es increíble poder estar aquí, poder compartirlo con todos ustedes, chicos. Wow, de verdad, un sitio que vale totalmente la pena visitar.
Miren chicos, pues aquí hasta tenemos al mismísimo John Cena. Entonces yo creo que estando John Cena ya no hay ningún problema, ¿no? Estando John Cena yo creo que ya estamos del otro lado. Chicos, pues allí lo tienen, la famosa, misteriosa, mística, tétrica Isla de las Muñecas de Xochimilco. Sin duda un lugar muy interesante con una historia, pues híjole, nada agradable, pero sin duda un lugar místico, un lugar impresionante, chicos. Alex, dime qué tal te parece este lugar, qué tal te pareció el recorrido, ¿te gustó, no te gustó, te dio miedo? Sí, hermano. ¿Miedo? Vine con todo el camino, tenía miedo. La experiencia ha sido muy buena, muy única, inolvidable. El costo muy accesible para ingresar a este lugar tan turístico, la historia. La hemos pasado bien, hermano. Excelente. Creo que sí. Cumplimos la misión de hacer un buen documental y de venir a un lugar más a visitar en la Ciudad de México. Totalmente de acuerdo. Chicos, pues ahí lo tienen. Igual ya saben que si quieren que vengamos de noche, Alex y yo, pues mínimo 1000 likes, ¿cierto? Mínimo. De la misma manera, pues va a estar en su canal. Ok, ya saben que en la descripción del video voy a dejarles el enlace para que vayan a darle mucho amor a su canal. Chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado y yo creo que nos vemos en el próximo. Una próxima aventura. Chao, chao. Chao, legendarios.